Hablar de Alejandro Sanz es hablar de una de las figuras más queridas y emblemáticas de la música en español. Durante décadas, su voz ha acompañado a varias generaciones, transformando emociones en melodías y heridas en versos inolvidables. Sin embargo, detrás de esa imagen de artista sólido, creativo, cercano, existía un corazón que llevaba tiempo acumulando fisuras silenciosas. A mediados de la década de 2010, Alejandro Sanz vivía uno de los momentos profesionales más brillantes de su trayectoria. Sus conciertos reunían a miles de personas. Sus colaboraciones internacionales lo posicionaban como un embajador global de la música latina y, para muchos, parecía estar atravesando una etapa de plenitud. Sin embargo, la percepción externa rara vez coincide con lo que ocurre tras las puertas cerradas de un hogar. En su entorno más íntimo, Alejandro buscaba algo más profundo que los aplausos del público. Anhelaba estabilidad emocional, un refugio al que regresar cuando los escenarios se apagaban. Durante años, había aprendido a convivir con la presión de la fama, la exigencia de los compromisos y la sombra constante de estar siempre expuesto. Y aunque había mantenido relaciones significativas, pocas veces encontraba esa serenidad que tanto necesitaba. Fue en ese contexto que conoció a la mujer que marcaría esta historia. Una persona que llegó a su vida con una calidez y una energía que parecían hechas a medida para llenar los espacios que él tenía vacíos. Quienes estaban cerca de Alejandro en aquella época recuerdan perfectamente cómo hablaba de ella. No lo hacía con la euforia juvenil de quien se deslumbra por lo superficial, sino con la profundidad de alguien que había vivido lo suficiente como para reconocer cuando algo parecía auténtico. Ella aparecía en su vida como un soplo de aire fresco, positiva, independiente, encantadora. No pertenecía al mundo del espectáculo, lo que para Alejandro representaba un alivio. Él había aprendido, a veces por las malas, que convivir con alguien del mismo medio podía transformar la relación en una competencia involuntaria, o al menos en una constante negociación de agendas imposibles. Esta mujer, en cambio, ofrecía otra cosa: estabilidad emocional, un refugio silencioso, un cariño que parecía libre de ambiciones. En los primeros meses, la relación fue un bálsamo. Alejandro se sentía escuchado, comprendido, acompañado. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, las piezas de su vida se alinearan sin necesidad de esfuerzo. Los amigos del cantante afirmaban que ella lograba algo que pocos habían conseguido: hacer que él bajara el ritmo, que dedicara tiempo a sí mismo, que respirara sin prisa. Y eso, para alguien que llevaba décadas viviendo a contrarreloj, era casi milagroso. Con el tiempo, la pareja comenzó a convivir. Para Alejandro, este paso era mucho más que una simple mudanza. Representaba un compromiso profundo, un voto silencioso de confianza. Su hogar dejó de ser un simple espacio donde descansar y se convirtió en un lugar compartido, lleno de rutinas, complicidades, miradas cómplices y pequeños detalles que construyen una historia de amor. Durante meses, el cantante se sintió más conectado con su lado íntimo. Redujo compromisos, pasó más tiempo en familia, escribió canciones desde un punto emocional distinto. Incluso amigos cercanos notaron un cambio. Alejandro parecía más tranquilo, más sereno. Era evidente que se apoyaba en su pareja como en una columna firme. Ella, por su parte, parecía corresponder a ese amor con gestos constantes. Mensajes de ánimo antes de una gira, cenas preparadas tras días agotadores, palabras que devolvían luz cuando el cansancio lo vencía. Sin embargo, y como suele ocurrir en las historias más dolorosas, esa aparente perfección ocultaba grietas invisibles. La armonía inicial empezó a transformarse poco a poco en algo distinto. No de manera abrupta, ni con grandes discusiones, sino a través de pequeños cambios casi imperceptibles. A finales de aquel año, los amigos del cantante notaron que la dinámica de la pareja ya no era tan fluida como antes. La mujer que solía acompañarlo a todas partes comenzó a mostrar una distancia sutil, camuflada detrás de excusas cotidianas, cansancio, compromisos personales, necesidad de tiempo a solas.
Alejandro, siempre intuitivo y sensible, percibió que algo no iba bien. No era un hombre celoso por naturaleza, pero sí profundamente empático. Sabía leer a las personas, especialmente a aquellas que amaba. Y en los ojos de su pareja, había empezado a ver algo desconocido: evasión. Al principio, intentó suavizar la situación. Creyó que era una etapa normal, que las relaciones pasan por ciclos. Prefirió no confrontar. Optó por darle espacio, por respetar sus silencios, por confiar en que volverían a encontrarse emocionalmente como antes. Pero esa distancia, en lugar de achicarse, comenzó a crecer. Ella empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a responder mensajes con menos entusiasmo, a mostrar una inquietud que él no entendía. Y lo más doloroso de todo, había dejado de mirarlo como antes. Sus gestos eran correctos, amables incluso, pero faltaba la chispa, el calor, la conexión. Mientras su vida personal comenzaba a tambalearse, Alejandro seguía envuelto en compromisos profesionales. Giras internacionales, presentaciones, entrevistas y colaboraciones. El público desconocía completamente la tormenta emocional que se avecinaba. Como artista disciplinado, supo mantener el semblante firme frente a las cámaras, incluso cuando en su interior se acumulaban dudas y temores. Esta doble carga, la presión de la fama y la fragilidad de su relación, empezó a pasarle factura. Amigos y cercanos recuerdan que a veces, minutos antes de salir al escenario, el cantante permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. No estaba nervioso por el concierto. Estaba intentando mantener unido un corazón que comenzaba a quebrarse. En esa época, algunas personas de su entorno le recomendaron tomarse un descanso. Sin embargo, él insistía en continuar. No porque quisiera escapar, sino porque creía que mantener la mente ocupada lo ayudaría a sobrellevar la incertidumbre. Pero como suele ocurrir, ninguna distracción es suficiente cuando la herida está abierta. Alejandro, al igual que muchas personas que aman profundamente, entró en una etapa de negación. Lo que veía, las distancias, los silencios, las excusas, no coincidía con lo que quería creer. Así que buscó razones lógicas. Está cansada. Está estresada. Necesita espacio. Y aunque estas explicaciones parecían razonables, no lograban tapar el vacío creciente que él sentía cada noche. Al llegar a casa y no encontrarla, o al conversar con ella sin obtener una respuesta verdaderamente emocional. Lo más doloroso de esta etapa fue que él seguía esforzándose por recuperar lo que se estaba apagando. Organizaba cenas, planificaba viajes, buscaba conversaciones profundas, pero ella parecía estar ya en otra frecuencia. Y aunque él todavía no lo sabía, su corazón ya había comenzado a alejarse. Fue alrededor de ese período cuando un nombre empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones de su pareja. Al principio, Alejandro no prestó demasiada atención. Era un hombre conocido por su círculo, alguien que frecuentaba eventos y reuniones. Un rostro común, una presencia aparentemente inocua. Pero poco a poco, ese hombre comenzó a ocupar más espacio del que correspondía. No en el hogar, sino en la vida emocional de ella. Él lo notaba en la forma en que hablaba de él, demasiado entusiasta, demasiado interesada, y aunque intentaba convencerse de que eran solo amistades y coincidencias, una parte de su intuición sabía que algo no encajaba. Ese hombre estaba demasiado presente, demasiado disponible, demasiado oportuno. Y aunque Alejandro todavía no lo sabía, ese sería el nombre que más dolor le causaría en el futuro. Los días se fueron volviendo más densos. Cada vez que Alejandro regresaba a casa, se encontraba con un ambiente cargado de silencios incómodos. Ella ya no se acercaba a recibirlo, no le preguntaba por sus ensayos, ni mostraba interés en sus proyectos. Ese brillo que antes iluminaba sus conversaciones parecía haberse extinguido. Lo que más inquietaba al cantante no era la frialdad en sí, sino la inconsistencia emocional. Había días en los que ella parecía cercana, incluso amable, como si nada estuviera ocurriendo. Y luego, sin previo aviso, se alejaba de nuevo. Esa montaña rusa emocional lo estaba consumiendo.
porque impedía que identificara claramente cuál era el verdadero problema. Alejandro, acostumbrado a la sinceridad en sus afectos, comenzó a sentirse invisible en su propia casa. Ella, en cambio, parecía estar viviendo una vida paralela, una vida que él no alcanzaba a comprender. La tecnología, que tantas veces acerca a las personas, puede convertirse también en la ventana por la que se filtra la verdad. Ella comenzó a proteger su teléfono con una delicadeza excesiva. Antes lo dejaba en la mesa, en el sofá o sobre la encimera de la cocina sin preocupación. Ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Cuando llegaban mensajes, apagaba la pantalla con rapidez. Cuando él entraba en la habitación, ella giraba el móvil hacia abajo. Pequeños gestos, pero devastadores. A la par, su rutina empezó a modificarse sin explicación. Salía más tarde de lo habitual. Regresaba sin un horario claro. Decía estar con amigas que luego negaban haberla visto. Organizaba reuniones en las que quería acudir sola. Evitaba las cenas familiares o las posponía sin motivo. Alejandro intentaba no sacar conclusiones precipitadas. Pero su intuición, esa intuición tan fina que alimentó tantas de sus canciones, ya estaba encendiendo alarmas. Había un detalle que se repetía, aunque él al principio quiso ignorarlo. Cada vez que ella justificaba una ausencia, aparecía de manera indirecta el nombre del hombre que había empezado a frecuentar su círculo hacía meses. No era un desconocido. No era un extraño. Era alguien a quien Alejandro había recibido con confianza. Un hombre que se había sentado a su mesa, que había brindado con él, que había hablado de proyectos, de música, de sueños. Un hombre que, al parecer, había sabido encontrar el punto débil de la relación sin que Alejandro lo sospechara. Al principio, el cantante intentó racionalizar la situación. Son amigos. Coincidieron casualmente. No hay nada malo en que hablen de vez en cuando. Pero el nombre volvía una y otra vez, como una sombra insistente que se negaba a desaparecer. Y él sabía, porque todos lo saben en algún punto, que las coincidencias no suelen repetirse tanto sin razón. Una noche, Alejandro reunió el valor que llevaba días conteniendo. No quería acusaciones ni reproches, solo claridad. Se sentó con ella en el salón y le dijo, con voz tranquila: «Siento que te alejas. Necesito saber si pasa algo». Ella evitó su mirada. Dijo que estaba cansada, que tenía estrés, que necesitaba tiempo para sí misma. Pero cuando él mencionó el nombre del hombre, una tensión casi imperceptible cruzó su rostro. Fue un segundo, apenas un gesto, pero lo suficiente para que el corazón de Alejandro comenzara a fracturarse. Su respuesta fue evasiva, demasiado evasiva, incoherente, llena de huecos. Y por primera vez, desde que todo había comenzado, Alejandro sintió miedo real. Miedo de lo que podía estar ocurriendo detrás de los silencios. La verdad, como suele ocurrir, no llegó de la mano de una confesión. Llegó por accidente. Días después, una persona del círculo cercano hizo un comentario trivial durante un evento. No vino con él hoy. Últimamente se les ve mucho juntos. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. Nadie lo dijo con intención de herirlo. Nadie imaginaba que él desconocía esa costumbre. Pero esa frase inocente le desveló lo que había intentando no ver. Ella no simplemente hablaba con ese hombre. Salía con él. Lo acompañaba. Era vista en lugares donde se suponía que estaba sola. Y lo peor, era evidente que varias personas del entorno lo sabían, menos él. El cantante mantuvo la compostura, pero por dentro estaba quebrándose. Esa noche fue decisiva. Alejandro pasó horas en silencio pensando. Sabía que si quería protegerse debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La incertidumbre es un veneno lento, la verdad, un hachazo inmediato, pero al menos definitivo. Así que tomó una decisión. Si la realidad estaba ocurriendo a sus espaldas, él tenía que verla con sus propios ojos. No por venganza, sino porque necesitaba recuperar el control de su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y estrategia emocional. Él observaba pequeños detalles, horarios incongruentes,
Excusas mal construidas, miradas que evitaban encontrarse con las suyas, mensajes que llegaban a horas extrañas, sonrisas que no estaban dirigidas a él. Cada señal lo empujaba más hacia la dolorosa confirmación. Y luego llegó la noche que cambiaría su vida para siempre. Ella había dicho que saldría a cenar con una amiga cercana. Alejandro, cansado de la incertidumbre, decidió no quedarse de brazos cruzados. No era espionaje ni persecución, era necesidad. Necesidad de saber si su corazón todavía tenía un lugar seguro donde refugiarse, o si estaba siendo ingenuo. La siguió a distancia prudente, sin dramatismos, sin impulsos. Lo que ocurrió después se grabó en su memoria con una nitidez cruel. Ella no fue al lugar que había mencionado. No se encontró con ninguna amiga. No parecía estresada ni triste. No estaba sola. Al llegar al restaurante, lo primero que vio fue el coche de él, el hombre en quien confiaba. Y luego, desde una ventana lateral, vio algo peor. A ella, sonriendo con una felicidad que hacía meses no mostraba en su propio hogar. Estaban sentados uno frente al otro, demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado conectados. Había complicidad, risas, miradas largas. Una intimidad que no dejaba espacio para dudas. Fue en ese instante que su corazón dejó de sostener la mentira. Alejandro no irrumpió en el restaurante. No gritó, no confrontó. No quería una escena pública ni una humillación mayor. En su lugar, dio media vuelta y caminó sin rumbo. Ese paseo nocturno, según amigos cercanos, fue uno de los momentos más duros de su vida. No solo por la infidelidad en sí, sino por el hombre involucrado. Alguien de su confianza, alguien a quien había abierto las puertas de su casa, alguien que jamás habría imaginado como amenaza. Era una traición doble, una herida que atravesaba dos vínculos al mismo tiempo, el amor y la amistad. Lo devastador no fue el engaño físico, sino el emocional. Verla sonreír como no lo hacía con él desde hacía meses fue una puñalada especialmente cruel. Era la confirmación silenciosa de que él ya no ocupaba ese lugar en su vida. Cuando regresó a casa, la madrugada lo acompañaba como un manto frío. No encendió las luces, no puso música, no llamó a nadie. Solo se dejó caer en el sofá y permaneció allí, inmóvil, con la mente repitiendo la escena una y otra vez. El mundo exterior seguía viéndolo como un artista exitoso, un hombre fuerte, un referente. Pero en ese instante, él no era ninguna de esas cosas. Era simplemente un ser humano con el corazón partido. La traición no solo le dolía, lo paralizaba. Lo dejaba sin aire. Lo convertía en un desconocido para sí mismo. Y mientras la noche avanzaba, él entendía que lo que venía después no sería fácil. Porque cuando la verdad sale a la luz, nada vuelve a ser igual. Cuando Alejandro despertó la mañana siguiente, sintió que la realidad seguía allí, intacta, pesada, cruel. No era un mal sueño ni una distorsión emocional causada por el cansancio. Había visto lo que había visto. Había sentido cómo su mundo se derrumbaba sin ruido, sin gritos, sin golpes. Solo con una escena silenciosa que tenía más fuerza que cualquier confrontación. Ella regresó a casa horas más tarde como si nada hubiera ocurrido. Entró sin prisa, dejó su bolso sobre la mesa y saludó con una voz neutra. Alejandro la observó en silencio. No tenía fuerzas para discutir. Ella, en cambio, parecía haber rehecho su guión durante la noche. Tenía explicaciones preparadas, excusas, frases suaves diseñadas para minimizar lo ocurrido. «No es lo que piensas», intentó decirle. Esa frase, tan típica en las historias de traición, fue la chispa que terminó de quebrar lo poco que quedaba intacto dentro de él. Alejandro no quería justificativos ni relatos maquillados. Lo único que quería era dignidad, y en ese momento entendió que ya no podía encontrarla allí. No hubo una pelea explosiva. No hubo discusiones interminables ni acusaciones dramáticas. Lo que hubo fue algo más devastador: silencio. Alejandro simplemente dijo: «No puedo seguir así». Fue una frase dicha con voz baja, casi susurrada, pero cargada de un peso emocional que ella comprendió al instante. La expresión de su rostro cambió.
Ya no mostraba indiferencia ni evasión, mostraba conciencia. Sabía que lo había perdido. Ella recogió algunas cosas. No hubo abrazos ni llantos compartidos. Era una despedida fría, pero final. Cuando cerró la puerta detrás de ella, Alejandro sintió una mezcla de alivio y vacío. Había recuperado su espacio, su casa, su libertad emocional. Pero había perdido algo que durante meses había creído irrompible. La mayoría de las personas imagina que las rupturas, incluso las más duras, pasan gradualmente. Pero lo que vivió Alejandro fue un derrumbe inmediato. Sus amigos más cercanos describen esa etapa como una fase oscura, marcada por noches de insomnio, días sin hablar con nadie, incapacidad para escribir música, pérdida de apetito, aislamiento voluntario, un silencio interior que lo devoraba. El hecho de que la traición viniera de dos lados, amor y amistad, amplificó la herida. No había un culpable único. No había una explicación fácil. No había un lugar donde esconderse. A diferencia de otros momentos complicados de su vida, esta vez Alejandro sintió que no tenía ni energía para levantarse. Él, que siempre transformó el dolor en arte, ahora era incapaz de componer siquiera una frase. Su entorno profesional comenzó a preocuparse. El equipo de producción notaba que cancelaba reuniones, que olvidaba compromisos, que no respondía mensajes. Era evidente que la herida era mucho más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Aunque la ruptura ocurrió en privado, algunos detalles comenzaron a filtrarse. En el mundo de los artistas es casi imposible mantener secretos por demasiado tiempo. Algunos periodistas empezaron a hablar de distancia en la pareja. Otros mencionaron problemas personales y algunos, más atrevidos, insinuaban la existencia de un tercero. Alejandro, que siempre fue reservado con su vida personal, sufrió intensamente al ver su dolor convertido en titulares. Cada rumor era como una nueva puñalada. Él no quería que el mundo supiera la magnitud de su herida, mucho menos que especularan sobre ella. En entrevistas, evitaba el tema. Mantenía la calma, pero sus ojos revelaban una verdad distinta. Estaba luchando por mantenerse a flote. A medida que pasaban los meses, el artista entró en una etapa de introspección profunda. Muchos creyeron que había desaparecido de la escena pública, pero la verdad es que se encontraba en una batalla interna silenciosa. No había medicinas para la traición. No había terapia que acelerara el duelo. No había consuelo inmediato. Su casa, antes llena de música, se convirtió en un lugar silencioso. Su guitarra permanecía apoyada en el mismo rincón sin moverse. Las hojas de papel donde solía escribir versos permanecían en blanco. En esos días, Alejandro entendió algo doloroso. No estaba solo perdiendo una relación, estaba perdiendo una parte de sí mismo. Fue una tarde cualquiera cuando ocurrió algo inesperado. El cantante, sentado frente a la ventana, tomó la guitarra casi por inercia. No tenía intención de componer, pero sus dedos comenzaron a deslizarse por las cuerdas como si buscaran un refugio instintivo. Al principio, solo fueron acordes dispersos. Luego, una melodía tenue. Finalmente, un verso. Una confesión susurrada que hablaba de heridas, de silencios y de un corazón que había sido traicionado por quienes menos esperaba. Ese momento marcó el inicio de su recuperación. No fue inmediato, ni milagroso, ni lineal. Fue lento, irregular, lleno de retrocesos, pero fue real. La música volvió a ser el puente entre su dolor y su esperanza. Meses después, durante un concierto íntimo, Alejandro decidió por primera vez hacer una breve referencia a su situación. No dio nombres, no dio detalles, pero sus palabras bastaron para que todos entendieran que había atravesado algo devastador. A veces uno confía demasiado y el mundo se rompe, dijo con voz emocionada. Pero la vida siempre encuentra formas de reconstruirnos. El público estalló en aplausos, no por morbo, sino por empatía. Porque miles de personas habían vivido situaciones similares, porque su vulnerabilidad les ofrecía un espejo. Alejandro, emocionado, supo entonces que no estaba solo.
que su dolor no era una debilidad, sino una parte inseparable de su humanidad. La recuperación emocional no fue simple. Hubo días de recaída, días de dudas, días en los que la herida parecía abrirse de nuevo. Pero poco a poco, Alejandro comenzó a reconstruir su identidad. Volvió a hacer ejercicio, retomó amistades sanas, aprendió a poner límites, viajó, se reencontró con su familia, escribió nuevas canciones que hablaban de renacer. Más que olvidar, aprendió a resignificar. Más que cerrar cicatrices, aprendió a convivir con ellas. Comenzó a entender que no podía controlar la lealtad de otros, pero sí podía controlar la forma en que respondía a la vida. El título de esta historia habla de un final trágico, pero no porque ocurriera una tragedia irreparable, sino porque el descubrimiento destruyó una parte de su alma que él había entregado con sinceridad. La verdadera tragedia fue la traición, no violenta, no escandalosa, pero profundamente humana y emocional. Sin embargo, como ocurre con las mejores historias, el final no es realmente un final. Porque aunque Alejandro Sanz quedó marcado para siempre por lo ocurrido, también emergió de esa experiencia con una sensibilidad más profunda, una madurez emocional más firme y una claridad que antes no tenía. Aprendió a no idealizar, aprendió a no entregarse a ciegas, aprendió a fortalecer los límites de su corazón y sobre todo, aprendió que incluso después de la caída más dura, siempre existe la posibilidad de reconstruirse. La historia de Alejandro Sanz que hemos recorrido a lo largo de estos capítulos no es solamente el relato de una traición amorosa ni la crónica de una ruptura devastadora. Es, ante todo, el testimonio de un ser humano que, pese a su fama, su talento y su éxito mundial, tuvo que enfrentarse a una herida que cualquiera podría sufrir: la ruptura de la confianza. Esa herida invisible que no deja marcas en la piel, pero que perfora profundamente el alma y modifica para siempre la forma en que uno mira el mundo. A lo largo de este relato hemos visto cómo el cantante, acostumbrado a escenarios llenos, aplausos interminables y una carrera construida sobre sensibilidad y verdad, tuvo que desmoronarse en silencio ante un golpe emocional que no esperaba. La traición no vino de un enemigo, sino de dos personas que ocupaban un lugar sagrado en su vida: la mujer que amaba y el hombre a quien consideraba amigo. Esa doble puñalada lo arrojó a un abismo emocional del que muchos dudaban que pudiera salir. Porque no todos los corazones, por fuertes que parezcan, están preparados para sostener un golpe así. Y sin embargo, lo que convirtió esta historia en algo más que una tragedia fue la manera en que Alejandro se reconstruyó. Lentamente, con fragilidad, con miedo, pero también con honestidad y voluntad. Comprendió que el dolor no desaparece de un día para otro, que la traición no se olvida, pero sí se supera, que los vínculos rotos no definen quiénes somos, sino que revelan nuestra capacidad para volver a levantarnos, que la soledad no siempre es un castigo, sino a veces un refugio donde uno vuelve a encontrarse consigo mismo. Lo más admirable de todo es cómo transformó esa oscuridad en creación. Cómo permitió que la música, su compañera de vida, su refugio más fiel, fuera el puente que lo reconectó con el mundo. Cada acorde que volvió a tocar, cada verso que empezó a escribir, fue un paso hacia la luz después de tanta sombra. No para olvidar lo vivido, sino para darle significado, para convertir el sufrimiento en arte, para recordarse que incluso los corazones rotos pueden seguir latiendo. Esta historia también nos recuerda una verdad universal. No importa cuán grande sea una herida, siempre existe la posibilidad de reconstruirse. No importa quién nos traicione, lo que verdaderamente importa es no traicionarnos a nosotros mismos. No importa cuánto nos falle el amor, lo que importa es seguir creyendo en la vida. Alejandro Sanz, con todas sus luces y sombras, con sus fragilidades y sus renacimientos, se convierte aquí en un espejo para todos aquellos que alguna vez fueron traicionados, que alguna vez sintieron que el mundo se derrumbaba bajo sus pies, que alguna vez creyeron que no había salida. Él demuestra que sí la hay, que el dolor no tiene por qué ser un final. Puede ser el principio de una nueva versión de uno mismo.
más firme, más consciente, más libre. Y si algo nos enseña la experiencia del cantante, es que incluso cuando la confianza se quiebra, incluso cuando la tristeza nos acompaña durante meses, incluso cuando las preguntas no encuentran respuestas inmediatas, la vida sigue. Y a veces sigue de formas inesperadas, mejores, más auténticas. Lo fundamental es no cerrar el corazón, no renunciar a la esperanza y, sobre todo, no dejar de caminar. Esta historia no pretende juzgar a nadie, sino iluminar un proceso humano. El dolor, la caída, la oscuridad. Y finalmente la reconstrucción. Porque todos tenemos derecho a caer, pero también todos tenemos el deber con nosotros mismos de levantarnos. Y ahora, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por acompañar esta narración. Estas historias toman vida gracias a lectores como tú, personas sensibles, curiosas, capaces de empatizar con la vulnerabilidad humana. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenidos tan intensos, profundos y honestos como este. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar, si te ha permitido mirar la vida y las relaciones desde otra perspectiva, entonces te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos reportajes, investigaciones narrativas y relatos exclusivos sobre celebridades, escándalos ocultos, dramas humanos y testimonios íntimos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos una nueva historia intensa, detallada y profundamente humana. Deja un comentario contándome qué parte de la historia te ha impactado más o qué personajes te gustaría que investigáramos y analizáramos en el futuro. Comparte este video con amigos, familiares o personas que creas que pueden conectar emocionalmente con este relato. Crear este tipo de contenido requiere muchas horas de documentación, análisis, escritura y sensibilidad. Tu suscripción y tu participación son lo que mantiene vivo este canal y lo que permite que sigamos contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por leer, por sentir y por estar aquí. Nos reencontraremos muy pronto con un nuevo relato, tan profundo y sorprendente como este. Hasta entonces, cuida tu corazón y nunca dejes de buscar la verdad detrás de cada historia.